Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Patsala de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. Ahora vamos a comenzar con el módulo 33 del paper 11 que se titula Eduardo Lago y su novela Llámame Brooklyn. El objetivo de este módulo es hacer un repaso sobre los autores españoles que siguen la tendencia postmodernista y que en cierta medida son la otra cara de la moneda respecto a los escritores denominados afterpop o que pertenecen a la injustamente llamada generación nocilla. Vamos a centrarnos en Eduardo Lago como representante de este grupo de escritores que siguen las líneas de un tardío modernismo y vamos a estudiar su novela Llámame Brooklyn, con la que ganó el premio Nadal en 2006. Vamos primero a explicar una breve biografía. Vamos a empezar con una breve biografía del autor. Eduardo Lago nació en Madrid en 1954. Desde muy joven sabía que quería dedicarse al mundo de las letras y por eso estudió filosofía pura en la Universidad Autónoma de Madrid, complementando sus estudios con un doctorado de literatura española por la City University de Nueva York. Desde 1987 reside oficialmente en Nueva York, impartiendo clases como catedrático de literaturas hispánicas en el Sarah Lawrence College. Su especialidad son las conexiones entre las diferentes literaturas de España, Hispanoamérica y las corrientes hispanas en Estados Unidos, aunque también muestra gran interés por la teoría de la traducción. Este ir y venir de información y las interconexiones interliterarias vamos a poder apreciarlas en las líneas de sus libros, como veremos a continuación en el estudio de su obra. Desde 2005 hasta el año 2011 dejó su cargo provisionalmente en su universidad para ostentar el cargo de director del Instituto Cervantes de Nueva York. Durante estos años, impulsó un proyecto para crear una enciclopedia sobre el español en los Estados Unidos, incluyendo el cine, el teatro, la música, la literatura, etc., que se llamó Enciclopedia del Español en los Estados Unidos. Aparte de su trabajo en el Sarah Lawrence College de Nueva York, también ha trabajado como traductor, traduciendo al español a diferentes autores estadounidenses como Henry James, Christopher Isherwood o Sylvia Plath, entre otros. En cuanto a su labor como crítico literario, ha obtenido varios premios en honor a su trabajo, en concreto por una crítica que hizo en cuanto a las traducciones al español de la obra Ulises de James Joyce, de la que se declara seguidor absoluto. De hecho, una nota curiosa de Lago es que pertenece a un grupo llamado la Orden de Finnegans, que tiene como objetivo reunirse una vez al año para venerar y organizar charlas y coloquios sobre la obra de este gran autor. Su trabajo como escritor comenzó en el año 2000, cuando publicó su primer libro llamado Cuentos dispersos, que eran 6 relatos cortos. Desde entonces ha escrito las novelas Llámame Brooklyn, de 2006, con la que ganó el premio Nadal, entre otros, Ladrón de mapas, de 2008, y Siempre supe que volvería a verte,
Aurora Lee, de 2014. Así pues, vamos a pasar ahora al estudio de su obra Llámame Brooklyn, de 2006. Llámame Brooklyn es la historia de un periodista estadounidense de origen español llamado Néstor Oliver Chapman. Este tiene el objetivo de reconstruir la novela que su amigo Gal Ackerman, que ha fallecido, ha dejado sin terminar. El autor ha dejado unos manuscritos revisados, pero hay otros fragmentos que están sin editar. Papeles en blanco, una habitación llena de cuadernos impecablemente ordenados, cartas, artículos, etc. En un principio parece una historia simple, pero la trama se desarrolla de tal manera que la novela acaba siendo como un puzzle, con numerosas referencias a otras literaturas. Un punto muy importante de la obra es la historia de amor entre Gal, el escritor, y Nadia, y se crea una incógnita que gira alrededor de la ruptura de la pareja, que no se desvelará hasta el final, cuando Chapman encuentra el diario de Nadia. Como podemos ver, se trata de historias de diferentes personajes que Chapman tiene que hilvanar y unir para recrear el libro inacabado de su amigo. Vamos a analizar en detalle esta obra literaria, viendo a la vez que analizamos los diferentes recursos literarios que usa el autor y viendo las características de este tipo de literatura que algunos críticos han tachado como tardomodernista a través de esta obra llamada Llámame Brooklyn. Dividiremos la crítica del libro en 3 partes. En la primera parte vamos a analizar el estilo y la estructura de la obra. En la segunda vamos a ver una técnica que utiliza Lago a lo largo de todo el libro y que es muy interesante. Vamos a llamarla la visión parcializadora del personaje. Por último, veremos algunos de los motivos literarios que utiliza Lago. Vamos a pasar al primer punto, que es el estilo y estructura de la obra. Si tuviéramos que definir genéricamente Llámame Brooklyn, empezaríamos diciendo que esta obra no puede considerarse una novela, sino varias novelas. Estamos ante un único texto que funciona como un hipertexto y que puede leerse de multitud de formas. En cierta manera nos recuerda a Rayuela, de Cortázar, es decir, una novela, varias lecturas posibles. Una obra completamente metaliteraria e intertextual. Cada palabra utilizada está estudiada con gran detalle y cada pocas líneas podemos encontrar una referencia literaria, ya a otros textos, ya a la propia novela en sí, empezando con el propio título de la obra, Llámame Brooklyn, que nos recuerda claramente a una de las obras cumbres de la literatura norteamericana, a Moby Dick, de Herman Melville, cuando empieza la obra diciendo Llámame Ismael. Estas 2 palabras han llegado a ser célebres en la literatura universal, junto a otros grandes comienzos famosos de otras obras literarias. Es curioso cómo determinados principios de grandes clásicos pueden quedar grabados en las mentes de los lectores, incluso de algunas personas que ni siquiera han leído esas obras, como por ejemplo En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, o por ejemplo Al despertar Gregorio Samsa una mañana tras un sueño intranquilo, o El día en que lo iban a matar, o
Llámame Ismael. Seguro que el lector es capaz de hacer un salto literario y recordar el nombre de estas novelas cuyo principio hemos recordado. Por otra parte, esta obra se puede leer de por lo menos dos maneras diferentes, a saber, tal y como se nos vende y se nos ofrece, de una manera rectilínea, de principio a fin, o en orden cronológico, saltando de un capítulo a otro. Aunque un hecho muy importante que el lector debería tener en cuenta es que ni el autor real, Eduardo Lago, ni el autor editor ficticio, Néstor Chapman, ni el autor real ficticio, Gal Ackerman, nos avisan en ningún momento de que el libro se pueda leer en otro orden del que está expuesto por ellos. No es como en Rayuela de Cortázar, donde sí hay una indicación. Esta puntualización es algo externo a la novela, que se puede decir desde un punto de vista crítico, pero que en ningún momento aparece como una sugerencia explícita dentro de la obra. Otro aspecto muy importante es el que hemos expuesto anteriormente, la cuestión de la autoría de la obra. Hablemos pues de los planos de la escritura. Ya hemos dicho que el texto se compone de varios autores: el autor real, Eduardo Lago, un autor editor que hace la tarea de un filólogo que se encarga de recoger los cuentos, epístolas y textos diversos legados por un escritor, el autor ficticio original, Néstor Chapman. Y también ya hemos dicho que el texto se compone de varios autores: el autor real, Eduardo Lago, un autor editor que hace la tarea de un filólogo que se encarga de recoger los cuentos, epístolas y textos diversos legados por un escritor, es decir, Néstor Chapman, y el autor escritor real, ficticio, que es Gal Ackerman, que simplemente reunió todos los materiales, pero que no supo darles su forma final, de lo cual se encargará Chapman. No se trata de una novela de misterio, ni de ficción, etc., sino que es la vida del protagonista autor, Gal Ackerman. Tampoco podemos decir que sea una autobiografía, porque ni siquiera la escribiría el propio Ackerman, sino su amigo Chapman. Tampoco es una biografía, porque todo lo que aparece no es real. Lo único que hizo fue vivir todo aquello y recogerlo en cuadernos, diarios, etc. Es la narración de la vida real de Ackerman, intercalada con fragmentos de su cuaderno personal, desde una óptica subjetiva, como ya veremos. Pero además la historia integra numerosas narraciones de otros personajes. Llámame Brooklyn consagra a Chapman, un afamado periodista, como escritor, al retratar la vida de su amigo, pero en realidad la vida del mismo Chapman también está reflejada en la novela. Vamos a leer un fragmento donde se ve este reflejo. Dice así: 2 años durante los cuales existí sin ser yo, metido en la piel de Gal, prisionero en un mundo que había creado él. En abril de 1992 tecleé la última palabra. Los días finales fueron de un frenesí enloquecedor. Brooklyn era una criatura imperfecta, como todos los libros, pero existía, tenía forma, había nacido. Al final, Chapman se siente tan identificado con Gal que casi se enamora de Nadia, o de la hija de esta, y le entra el complejo de Don Quijote, es decir, confunde la realidad con la ficción. Debe escapar de Oakland
para evitar acabar como uno de sus personajes. Dice así en otro fragmento: tras haber cumplido con mi parte del pacto, la sombra de su autor continuaba cerniéndose sobre mí. Me sentía misteriosamente encadenado a su destino. Comprendí que había caído en una trampa de la que no me iba a resultar fácil salir. Una trampa que no era solo la novela, sino también el Oakland, Brooklyn, los Estados Unidos. Tenía que escaparme, viajar a otros lugares, hacer otras cosas, poner distancia entre mí y la novela de Gall, vivir mi propia vida. Chapman es plenamente consciente de lo que le está sucediendo y decide huir antes de que suceda la tragedia. Ahora vamos a hablar de esta segunda parte que la hemos llamado la visión parcializadora del personaje. A lo largo de la novela tenemos varios personajes que narran los hechos, pero a menudo sus voces están manipuladas por Gall, como mano que escribe lo que dice. Su memoria y su visión personal y subjetiva tienen mucho que decir al final del camino. Sobre todo esto se ve en relación a su historia amorosa con Nadia, ya que en el último capítulo nos enteramos de que manipuló los datos para que su historia de amor tuviese el final que él deseaba. Es aquí donde realmente vemos la labor del escritor y podemos percatarnos de que no estamos ante un diario ni ante una biografía. Al igual que los escritores que escriben sobre una novela histórica reinventan hechos, eliminan personajes, los cambian de lugar o de tiempo histórico, lo mismo hace Gall Ackerman con su propia vida. Un ejemplo de estos cambios en la novela histórica y los cambios que los autores producen lo podemos encontrar en una novela tan famosa como Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Este encontró en unos viejos ficheros la historia del capitán D'Artagnan y no se le ocurrió otra cosa que adjudicarle a unos compañeros llamados Porthos, Athos y Aramis como compañeros de aventuras, dando a la luz una de las mejores novelas de aventuras y una de las primeras novelas históricas que hoy en día están muy de moda. Esta es la tarea del escritor. De lo contrario, no sería escritor, sino historiador. Las autobiografías también están llenas de invenciones, de omisiones. Es la gracia de la escritura. En este aspecto, Gall Ackerman no nos deja insatisfechos. Pero si miramos desde fuera, desde un punto de vista crítico, las intenciones de Gall, veremos que en realidad son mucho más ambiciosas de lo que en un primer momento se podía pensar. La clave de Llámame Brooklyn se encuentra en el capítulo 10, en la página 213. Vamos a leer este fragmento. Incluso la pequeña Brooklyn, la hija que quiso tener Nadia sin conseguirlo. ¿Sabes qué le iba a poner de nombre Brooklyn? Brooklyn. Fue idea mía. ¿No te gusta ese nombre para una mujer, Ness? ¿Ness? Por un instante me sentí totalmente confundido. Tuve una insensata sensación de desplazamiento, como si me hubiera trasladado efectivamente a aquella tarde lejana. Una sensación de confusión y de desplazamiento es lo que debería sentir el lector al leer estas líneas, ya que contienen la esencia, la clave del pensamiento de Gall Ackerman, el protagonista autor. A lo largo de la novela, muchas veces se ha dicho que en realidad Gall escribía la obra para que la leyera Nadia. Pero en este punto nos damos cuenta de que es mucho más que eso. Gall le está ofreciendo a la mujer de su vida lo que ella más anhelaba,
algo que nunca pudo conseguir. Gal Ackerman será el padre de la hija que Nadia nunca pudo tener, de Brooklyn. Es la novela la hija de Gal y de Nadia, por extensión. Pero nuevamente, Gal mantiene una perspectiva subjetiva. Él es el centro de un universo que él mismo ha creado. Por eso, cuando se entera de que Nadia ha tenido una hija, le escribe esa carta tan triste, según nos contará después Brooklyn, la Brooklyn de carne y hueso. Por eso, el último encuentro entre Gal y Nadia, ese que nunca debía de haberse producido, fue tan amargo. Gal iba a darle algo que ningún otro hombre podría darle, una hija, Brooklyn. Pero otro hombre ya se la había dado. En realidad, Lago ha conseguido crear un héroe muy controvertido, porque genera en el lector sentimientos contradictorios. Por una parte, lo admira, ya que es un escritor, un artista del mundo bohemio que ha vivido una gran pasión amorosa. Pero por otro lado, hay algo que no encaja. ¿Por qué vemos a Gal como un héroe? Es porque él mismo se muestra como tal. Él es el centro de su escritura y el protagonista de su obra. Pero a pesar de lo que él cuenta, el lector sabe que algo falla. El lector se da cuenta inconscientemente de que lo que nos cuenta el personaje no coincide con la vida real. Sabe que no es heroico beber hasta perder la conciencia día tras día. Sabe que no es heroico contratar los servicios de un detective para seguir a la persona que potencialmente vas a amar. Y sabe que tampoco lo es mentir sobre el final de su idilio amoroso. En este sentido, Gal Ackerman nos recuerda a los personajes de Valle Inclán, al mundo del esperpento. Max Estrella comparte muchas de las características de Gal, dos escritores ruinosos pertenecientes al mundo del Lampa, inmersos en una tragedia personal y una tragedia genérica. Los dos personajes se han ido a pasear por el callejón del gato. Ahora vamos a hablar del tercer punto, que son los motivos literarios de la obra. Uno de estos motivos literarios es el doble o la sombra. Es la primera vez que Chapman vio a Ackerman fue en una fiesta de máscaras en Oakland. Y después sabremos que fue allí porque no le apetecía volver a casa con su mujer. Estaban pasando por una crisis de la que ya no se recuperarían. Otra muestra de la metaliterariedad de la obra, donde continuamente podemos apreciar ecos de ella misma. Así pues, Chapman se fijó en él porque era la única persona, aparte de él mismo, que no llevaba puesta una máscara. Esto también nos dice mucho de la visión focalizadora de Chapman, que quiere ensalzar a su héroe narrativo. Era el único que no llevaba la máscara de la sociedad, que nunca dice lo que piensa. Estaba escribiendo rodeado de una nube de humo, más densa que el resto del humo que invadía el local. Pero ya no pudo volver a localizarle. Un individuo disfrazado le obligó a ponerse una máscara y acompañarle hasta la barra. A la salida del bar, sin volver a ver al misterioso desconocido, una figura le hizo dar un respingo. Era su propio reflejo, un monstruo, un híbrido enmascarado. Se quitó la máscara y continuó hacia el muelle. Esta escena también la vemos repetida en el personaje de Ackerman. Vamos a leer este fragmento. Los cristales siguieron girando unos segundos y el reflejo de una silueta. Tardé en darme cuenta de que aquella mancha perdida entre la fantasmagoría de luces de la pista de baile
era yo, y de no ser porque en aquel preciso instante oí la voz de Álida que me llamaba por mi nombre, me habría resultado imposible saber en qué encrucijada del espacio-tiempo me encontraba exactamente. Gal Ackerman, en realidad, es un ser perdido, desprotegido, como dice Nadia, mucho más que ella. Se encuentra perdido en las dimensiones espacio-tiempo. Por eso su novela también es así. No tiene un orden cronológico. Todo es una maraña espacio-temporal. Ninguna marca determina el estilo directo, que no se diferencia del indirecto. El estilo indirecto libre campa a sus anchas en la novela y se entremezcla con sus hermanos, el estilo directo y el indirecto. No hay guiones, comillas, recursos segmentales del discurso. El estilo narrativo acoge como nunca lo había hecho al estilo oral, con sus muletillas, repeticiones, sintaxis alterada, etc. Todo esto finalmente transcrito por Gal, o más bien por Ness Chapman en sus diarios. Otro tópico literario o otro recurso literario es la página en blanco y el cuaderno. Pocas veces en la literatura aparece el libro en el formato que hoy en día conocemos, ya totalmente formado, como soporte para la escritura. La primera vez que ocurre es en el siglo XVI, con Santa Teresa. Normalmente encontramos hojas de papel en blanco exentas. El soporte que utiliza Gal, sin embargo, son cuadernillos, algo que llama mucho la atención. Además los tiene muy bien organizados, con etiquetas de colores y cada uno con su título. Sus escritos están cuidadosamente seleccionados, no como los manuscritos que guardan el nicho, proyectos y proyectos cuyo destino final fueron las llamas del fuego en el que tantas páginas han ardido a lo largo de la historia. La escritura de Gal en sus cuadernos tiene tanta importancia para él como la no escritura, es decir, el silencio, la hoja en blanco. También son importantes las notas al margen. Es importante igualmente el poema que Ackerman escribió a Nadia, un poema del silencio. El vacío rodea a las palabras y tiene más peso que las mismas. Lo que rodea al texto o lo que no le rodea a veces tiene más significado que el propio texto. En conclusión, la imaginativa de Gal, junto a la paciencia y visión filológica de Ness Chapman, dieron como fruto Llámame Brooklyn. Pero lo que no sabía Néstor cuando la estaba escribiendo es que Brooklyn tenía voz propia, estaba viva. Lo sabrá muchos años después de que la diera por finalizada. La mente quijotesca de Gal, y para esto tenemos que recordar todas las alusiones al Quijote que hay a lo largo de la obra, quiso dar a la mujer de su vida algo que nadie había podido dar, una hija, Brooklyn, una hija de los dos. Un vínculo que nadie podría romper y que sería eterno. La noticia de que Brooklyn había cobrado vida no parece que le sentó demasiado bien a Gal, ya que él omitió siempre este pequeño detalle. Así pues, hemos llegado a la conclusión de que podría ser por dos motivos. Uno, plenamente literario, ya que si Brooklyn ya existía, su novela no tendría razón de ser. ¿Para qué escribirla? Es algo que desde un punto de vista crítico también se nota. Además, la última cita con Nadia, con la carta de amor rota en 1000 pedazos, cayendo del cielo, es mucho más poética que el triste encuentro último que nos cuenta Brooklyn, la Brooklyn real. Aunque tampoco entra en detalles, llegamos a la conclusión de que es un encuentro
deprimente. Por otra parte, también puede ser algo psicológico. Gal Ackerman se niega a aceptar la realidad tal y como es, y para ello reinventa un mundo en el que él es el centro, el protagonista. En definitiva, Brooklyn es la novela que Nadia probablemente nunca leyó, pero seguramente si Gal y Nadia tuvieran un encuentro post-mortem, Gal se la mostraría y le diría: llámame Brooklyn, Nadia. Esto es todo en cuanto al tema de Eduardo Lago y el estudio de su novela Llámame Brooklyn. Muchas gracias por escuchar.